Listo, ya está grabando. Entonces, bueno, ¿dudas hasta ahora? Todas. Si quieres, después podemos por el chat rápido como resolver las dudas particulares, ¿no? ¿Te parece bien? Gracias. Ok, perfecto. Profesor, Sí, ¿las semiconsonantes es lo mismo que un aproximante? depende mucho de la tradición también, como desde donde las están nombrando, ¿no? Realmente Ok. entiendo que es para él, sobre todo el español y la gramática y la fonología del español, por alguna razón les gustan esos términos de semiconsonantes y semivocales, que sería una semiconsonante cuando la aproximante está en la parte de inicio del diptongo, ¿no? Y la semivocal sería lo que está después del núcleo vocálico, ¿no? Sería con lo que empezaría a cerrar el diptongo. Pero sí, en realidad, no sé, insisto, no sé por qué la gramática hispánica se casa mucho con esa terminología. Creo que sí podríamos decir en realidad que son aproximantes, y muchas veces depende de si la estamos considerando más como consonante o como vocal, ¿no? Si queremos decir que tenemos un diptongo y un núcleo vocálico complejo, probablemente sea más adecuado decir que es una semiconsonante. En cambio, si la estamos caracterizando como parte del ataque o de la coda de la sílaba, es mucho más fácil decir que es aproximante. Pero otra vez, si eso tiene mucho que ver desde la fonología que estés utilizando, que se acepta como núcleo vocálico, ¿no? O como núcleo de sílaba. Entonces, si puedes aceptar en tu teoría fonológica núcleos complejos, podrías hablar de semiconsonantes. Si tu teoría fonológica no los acepta, pondrías a hablar de aproximantes. Insisto, eso es más como, es más teórica la distinción que práctica, ¿no? Pero sí, a grandes rasgos es lo mismo, en realidad. Perdón, yo solito quise ser más claro y creo que lo hice más complejo. Gracias. ¿Dudas? Ok. Bueno, entonces, No, así, perdón, Carlos. no, ninguna, perdón. Aunque pensé que era duda. Bueno, entonces, esas son las consonantes, todas esas que llamamos pulmonares, ¿no? ¿Por qué? Recuerden, porque el aire viene de los pulmones, se crea aquí y va saliendo hacia, por el tracto oral, sube por la glotis, pasa por la glotis, produce ruido, si la glotis empieza a cerrarse y abrir, y entonces además puede producir sonidos sonoros, ¿no? Para los que eligieron lenguas mayenses, justo lo que van a encontrar es esta serie de consonantes que se llaman eyectivas. Las eyectivas pertenecen a este grupo de consonantes no pulmonares, justo porque el aire con el que se producen no va de afuera, digo de adentro hacia afuera, que es lo usual, sino de afuera hacia adentro. Es decir, la lengua, la boca como que aspira un poco de aire para producir este sonido. Entonces, a mí la que me parece más fácil de pronunciar es la velar, entonces es la que voy a repetir. Es algo así como ka, 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 ka. No sé si se escucha. Ka, ka. Sí, creo que sí. ¿Alguien podría intentar producirla? Como ka. Exacto, tal cual. Ka, ka. Y se escucha como un chasquidito, que es justo la glotis cerrándose para permitir que entre el aire, ¿no? Entonces, justo para no mezclar las dos fuentes de aire, es decir, la que podría salir por los pulmones, la glotis se cierra. Y entonces también tiene como cierta calidad glotal ese tipo de sonido, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una pa, pues justo lo que hace uno es meter aire y intentar pronunciar una p, ¿no? Pa, pa, pa. Para una ta, 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 ta. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué tal? Suenan acá. Y se escucha un poco más en esta versión cómo cierra los labios, ¿no? Apá, apá, apá. Y esta. Apá. ¿Alguien quiere intentar producir alguno a ver qué tal? A ver, pues ya que estoy en esto, o sea, la P, o bueno, ajá, la oclusiva sería como pa, ¿sí, no? Justamente. Y ¿La otra? ajá. La otra es
como ta, 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 ¿así? Sí, justamente así. Más o menos les está saliendo. Entonces, justo lo importante es que reconozcan y que escuchen el sonido, ¿no? Que son distintos de pa y de ta y de ka. Creo que así es muy evidente que son distintos, ¿no? Pero justo la particularidad tiene que ver con que el aire viene de adentro, de afuera hacia adentro, lo metemos, por eso se llaman no pulmonares, ¿no? Y algunas variantes mayenses tienen estas también que se llaman implosivas, que, por ejemplo, apá, apá, también impiden, no meten el aire, simplemente intentan producirlo sin que pase el aire por los pulmones, ¿no? Da, da. Da. O sea, no viene el aire de los pulmones, sino que uno intenta hacer el cierre y ahí en ese momento, sin sacar el aire, intentar generar el sonido. Pa, pa, pa. Ese. Pa, pa. ¿Sí se escucha? A ver si. Ba, ba. Y generalmente estas son un poco más parecidas a las sonoras en contraposición con estas, porque en el momento en que se suelta el sonido, como que la glotis también intenta moverse, y entonces genera algo parecido a una característica sonora, ¿no? Y bueno, estas de acá que son los clics, esos no los usamos nosotros, solo existen en lenguas africanas, entonces no los necesitamos estudiar acá, ¿no? Y ahora, con las consonantes, ¿alguna duda? Solo de esto último, entonces la diferencia es que las eyectivas, bueno, ahí la glotis se cierra y en las implosivas, como que trata de moverse. Más bien es un gesto secundario. Lo que pasa es que cuando queremos producir un sonido, a veces como que el resto, por nuestra fisonomía, se mueve alguna otra cosa, ¿no? Y entonces justo en estas, como una característica secundaria de querer liberar el aire, es que se mueve la glotis, digamos, sin querer, ¿no? Entonces por eso parecen un poco más sonoras que estas de acá, por ejemplo, donde no está ese movimiento de la glotis, sino todo lo contrario, está completamente cerrada para poder ingresar el aire. De hecho, esas también les llaman ingresivas, no solo eyectivas, ¿no? Justo por esta condición de meter el aire. ¿Sí quedó claro eso? Perdón. Ajá, sí, o sea, pero en términos como más sencillos, ¿cuál es la diferencia entonces? No me queda claro entre implosivas y eyectivas. Las eyectivas meten el aire. Agarran el aire de afuera, digamos, y lo meten para producir el sonido. Las implosivas evitan usar tanto aire de afuera como aire de adentro. Ah, ok, ok. Sería la diferencia. ¿Alguna otra duda? Ok, bueno. Y entonces las vocales, ¿no? Las vocales se organizan más o menos en esta forma. Tiene que ver, esto representa los tipos de estructuras formánticas y cómo al intentar establecer una organización en términos de Hertz, justo nos da este tipo de espacios, ¿no? Que son espacios más o menos entre los cuales se mueve un sonido y otro, y entonces producen además esta organización que además de alguna manera reproduce también la posición que cobra la boca y la lengua al producirlas, ¿no? Entonces, si se acuerdan, tenemos vocales anteriores, posteriores, y estas que llamamos centrales, y además de distinguir eso por su punto de articulación, ¿no? Eso sería el punto de articulación vocálico, se distinguen también por la altura. Lo que hace la altura es indicar qué tan cerrado, digamos, está la lengua con respecto a este punto de articulación al que se acercan para producirse, ¿no? Claro que como son vocales, la diferencia es que jamás van a tocar para producirse los dos articuladores entre sí, ¿no? Porque eso sería una consonante oclusiva. Entonces las vocales lo que hacen es acercarse a esos puntos de articulación y además lo que les da esta característica de abierto y cerrado es la resonancia que se hace en la boca según la altura que tenga mientras se produce, ¿no? Entonces justo la A es la vocal más abierta de todas, A, porque además incluso la boca se abre más, y por ejemplo la I sería mucho más cerrada, y justo también la boca lo que hace es hacer un canal mucho más chiquito, ¿no? Entonces justo eso es lo que distingue
Esto de cerrado, medio abierto y abierto. Y entonces también vamos a distinguir entre formas no redondeadas y formas redondeadas, que es otra característica de las vocales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta I, que es una vocal alta anterior y una no redondeada, y una vocal alta anterior redondeada. Una I versus una U, que sería, por ejemplo, la del francés. Muchas lenguas del área tienen esta vocal de acá, que solemos llamar I herida. Esto es una U. Y justo a esta la vamos a clasificar como vocal central alta o cerrada. Esta, perdón, casi no aparece. Esta sería una no redondeada posterior y esta una posterior redondeada, ¿no? Casi parece que son rasgos también secundarios, que las anteriores no sean redondeadas y las posteriores sean redondeadas. Y las que son más marcadas, digamos, necesitan más rasgos para entenderse dentro del sistema vocálico, son estas, ¿no? Esta y esta. Los sistemas vocálicos del área más sencillos, a esto, perdón, le llamamos timbre vocálico. Y entonces el timbre vocálico puede, los sistemas más sencillos, tener solo 3 vocales, que sería la I, la A y la U. Es decir, los 3 extremos de esta organización medio triangular de las vocales, ¿no? Y a eso justo le llamamos triángulo vocálico. Y, por ejemplo, el totonaco, justamente, solo tiene la distinción entre I, entre A y entre U. El náhuatl, por ejemplo, tiene I, tiene A, tiene E, ¿dónde está la E acá? Tiene E, tiene I, tiene E, tiene A y tiene O, perdón, esas son. Y entonces justo la manera en que se organizan es un cuadrado. Entonces vamos de los sistemas más sencillos en términos vocálicos, de 3 vocales, a los sistemas más complejos, que en el área pueden ser de 9 vocales, ¿no? Muchas lenguas otomangues, justo les digo que son las que fonológicamente son más complejas, tienen 9 vocales. Entonces podrían tener I, E, que sea abierta, A, esta E, esta O y esta U. Entonces, generalmente, esos son los inventarios vocálicos más complejos en la región, ¿no? Y la cosa con las vocales, bueno, antes de seguir, lo de las vocales y su clasificación, primera, así nada más, ¿queda claro? Sí. Sí, nada más una pregunta, maestro. Sí. ¿A qué se refiere con redondeadas? Sí, es un rasgo que tiene que ver con la posición de los labios, ¿no? Entonces, las no redondeadas lo que hacen es que los labios están planos, digamos, y en las redondeadas lo que hacen es lo que hacemos con la U, este gesto de hacer U, ¿no? De O. Justo vean cómo los labios cobran esta característica de hacerse como bolita hacia enfrente, ¿no? Eso justo es lo que llamamos redondeado. Gracias. Y entonces justo con estos rasgos en realidad distinguimos todas las vocales, y en las vocales es donde va a empezar nuestro gran conflicto, ¿no? Porque todo lo que vamos a llamar hasta ahora, perdón, más bien hemos visto solo segmentos. Pero hay un punto dentro de el análisis lingüístico que vamos a llamar a una parte de estos sonidos suprasegmentos. ¿Qué significa que sean suprasegmentos? Significa que son como acentos. Y las vocales son el lugar donde estos elementos suprasegmentales se van a anclar. De hecho, así es como lo analizamos en términos lingüísticos, ¿no? Tenemos, por un lado, una estructura segmental de la serie que queramos, consonantes y vocales, y estas cosas que están volando, que son como fantasmas, que son los suprasegmentos, van a encontrar un lugar para agarrarse y producirse. Y esos son las vocales, ¿no? Entonces, justo, estos suprasegmentos podemos encontrar, a ver, no sé si mejor les empiezo a compartir mi Word, porque esto ya no lo, digamos, esto ya no lo tenemos aquí en el IPA, entonces voy a dejar de compartirles esto. Y les voy a compartir un Word.
cuando quiera abrir, ¿verdad? Permítanme. ¿Ahora están viendo un Word? Sí. 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 Ok. Y entonces justo, mira, hasta lo había anotado aquí pensando que a lo mejor lo podía compartir, ¿no? Vamos a tener diferentes tipos de, también le llaman fonación, para, que son tipos en realidad de suprasegmentos, es decir, de cosas que se anclan a las vocales, que van a distinguir entre, o sea, incluso pueden hacer pares mínimos, ¿no? O sea, son elementos que están en la fonología. Entonces, por ejemplo, decíamos que una lengua como el totonaco, que solo tenía este sistema vocálico, o sea, una I, una A y una U, es decir, tiene 3 timbres vocálicos, va a distinguir, por ejemplo, entre estas vocales así tal cual, que llamamos vocales plenas, y un tipo de fonación que se llama creaky voice. ¿Qué es el creaky voice? Es una I, una A y una U. Lo que pasa es que las cuerdas, la glotis, que puede hacer esto, ¿no? Para producir sonido, nada más se queda como pegada de una parte, mientras que la otra está liberada. Y entonces pasa el aire, no por toda la glotis, sino solo por una partecita, que a veces incluso puede ser la parte del medio, ¿no? O sea, como que se estrechan los extremos y deja pasar un aire por el medio. Y a eso justo le llamamos creaky voice, y hay muchas lenguas en el área que tienen este tipo de fonación, ¿no? Va a ser común que las vocales se distingan en la región entre vocales plenas o modales, que es como las que decimos nosotros siempre, y estas creaky voice. Más que plenas es mejor modales. Entonces vamos a llamarles más bien vocales modales. Luego vamos a encontrar estas, perdón, con la creaky voice, ¿alguna duda? Ok. Otras que vamos a llamar rearticuladas, ya las habíamos visto, son las que presentan una glotal en medio, ¿no? Entonces se frena la vocal y vuelve a nacer. Y por eso en realidad se llaman rearticuladas, ¿no? Como que se vuelven a articular una vez que pasó el segmento glotálico. Que aquí represento intentando usar, que es una ortografía bastante usual para las lenguas mesoamericanas, usar este saltillito, comillita, para representar una consonante glotal, ¿no? Entonces, aquí tendríamos AA, AA, AA. Claro que este sonido de acá, que es una consonante glotal, tiende a glotalizar, que es lo mismo que el creaky voice, a las vocales que aparecen alrededor de ella. Y entonces ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Porque por una parte tenemos un tipo de fonación y por otra parte tenemos una estructura que tiene una vocal, una consonante y una vocal que se van a parecer mucho en el momento en que las estamos escuchando, ¿no? Y muchas veces la distinción que se hace entre una y otra tiene que ver con el análisis y con el lingüista que está haciendo el análisis fonológico, ¿no? Para algunos, los dos casos van a ser muy parecidos y tienen que ver con un suprasegmento glotal que se ancla a estas vocales. Para otros serán distintos y de hecho los fonólogos experimentales, ¿no? Por ejemplo, un profesor ahí del posgrado que se llama Francisco Arellanes, utilizan unos aparatos que le ponen a los hablantes en la glotis, aquí en donde está la manzana de Adán, ¿no? Para ver cuánto vibran y cuántos milisegundos vibra la diferencia entre una y otra, ¿no? Entonces digo, ya eso es fonética experimental, pero a veces tenemos que recurrir a ese tipo de instrumentos para poder distinguir, ¿no? Cierto tipo de característica fonológica. Entonces decíamos, tenemos la creaky voice, que sería I, A, U. Tenemos las rearticuladas, por ejemplo, A, A, o U, o I, que justo lo que hacen es interrumpen por la consonante glotal y reinician. Tenemos las nasalizadas, que
Pues esas son como las del francés, ¿no? Podríamos tener tenemos tenemos y justo estos sonidos, que esos ya no los distingue el tonaco, pero por ejemplo el ñu tiene varios sonidos nasalizados vocálicos, es que a la vez que sale el aire por la boca, sale por la nariz, ¿no? Esa sería la particularidad de las vocales nasalizadas. Y esto otra vez es indistinta a la distinción respecto del timbre. Entonces una cosa es que tengamos solo 3 timbres vocálicos, como el ejemplo de acá, pero en realidad, por ejemplo, si hacemos distinción entre estas vocales y los mismos 3 timbres entre la vocal con creaky voice o glotalizada, en realidad ya tendríamos 6 vocales, ¿no? Entonces es ahí donde los inventarios vocálicos empiezan a hacerse más complejos, justo porque combinan los criterios de timbre con los criterios de participación de la glotis, ¿no? Que es esto que llamamos fonación. O con la participación de la nariz, que es lo que llamamos nasalizadas. Y finalmente, otra característica que suelen tener las vocales dentro del área mesoamericana es que distinguen entre las que son breves y las que son largas, ¿no? Entonces, justo eso lo podemos representar fonológicamente con esta distinción, ¿no? Las breves van sin los 2 puntitos que están acá, y las largas se escriben con los 2 puntitos que están acá. Entonces, justo también, por ejemplo, el náhuatl sí distingue entre vocales breves, entre las 4 timbres vocálicos breves que tiene, y 4 timbres vocálicos que son largos. ¿Qué significa que sea largo? Que en términos de milisegundos dura un poco más que estas otras de acá, ¿no? Eso a veces justo para saber exactamente qué es lo que se entiende por vocal larga para una lengua, tienen que hacerse las distinciones que sí son en términos de milisegundos, ¿no? ¿Cuál dura más y cuál dura menos? Y eso en Pratt, pues justo les puede facilitar mucho, porque pues eso les dice cuánto milisegundo dura cada segmento que tienen, ¿no? Y hasta ahí. ¿Dudas? Entonces, justo, a ver, lo que hasta ahora tienen que hacer es hacer una distinción y una caracterización de la lengua que están estudiando a través de sus segmentos consonánticos, tanto obstruyentes como resonantes, como no pulmonares, si llegara a ver, la caracterización de las vocales y de los tipos de fonación, ¿no? Si hay una distinción entre la voz modal, que sería esta I, A, U, y por ejemplo la creaky voice, I, A, U, que eso en AFI se escribe con una virgulilla abajo, como la que ponemos en la ñ, pero abajo de la vocal. Para que, digo, no, yo no tengo el teclado del IPA a la mano, entonces no lo puedo escribir, pero se pone la virgulilla abajo de la vocal. Y en la nasalizada, pues se pone arriba, ¿no? Es así como esto. Profesor, ¿es posible que haya varios tipos de fonación en una lengua? Sí, o sea, de entrada lo más seguro es que distingas, si tienes tipos de fonación, si es importante, distingas entre la modal y alguna de las otras, ¿no? Por ejemplo, la creaky voice. Ahora, eso solo es para las vocales, ¿no? Eso solo hace distinciones vocálicas, no de otro tipo. Y luego además sí puedes tener distinciones entre varios tipos de fonación dentro de la misma lengua, ¿no? Podrías tener I, podrías tener I y podrías tener ish. Esa última es algo que se llama voz murmurada, que si no mal recuerdo en el área no existen, pero sí podrías tener en términos tipológicos, no hay ninguna restricción para que tengas varios tipos de fonación en tus vocales. Y más bien depende de cada lengua, si explota ese recurso o no, ¿no? ¿Sí quedó claro, Tania? Sí, gracias. Y entonces decíamos, estos son, desde aquí podemos empezar a analizar estas cosas como suprasegmentos. Es decir, que no pertenecen a este nivel de nada más el segmento de lo que podemos cortar en términos de la producción nada más de, por ejemplo, los puntos de articulación, sino de estas otras características que se le suman a una vocal por
a través de la participación de otros recursos dentro de la articulación, ¿no? Y el suprasegmento, por excelencia en las lenguas del mundo, es lo que llamamos tono. Entonces, quienes se metieron a estudiar lenguas, bueno, quienes eligieron una lengua otomangue, pues justo las lenguas otomangues se caracterizan todas, absolutamente todas, por presentar esta cosa que llamamos tono, ¿no? Que, por ejemplo, también pueden encontrar el mandarín, tiene tonos, el cantonés tiene tonos, en realidad creo que todas las lenguas sino-tibetanas tienen tono, algunas lenguas en África tienen tonos, no todas, la familia, pero creo que las bantúes justo tienen esta característica, y lo que significa el tono, primero en términos articulatorios, es esta posibilidad de hacer más agudo o más grave un sonido vocálico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos una vocal plana, ahora sí plana, que sería A, y podríamos tener una más aguda, A, y una más grave, como A. Y eso, para muchas lenguas del mundo, ayuda a distinguir significados, es decir, está en la fonología de la lengua. Y, digo, no nos vamos a poner ahorita a hacer fonología suprasegmental, aunque estaría muy divertido, simplemente importa que vean justo que esta cosa que llamamos tono siempre va a aparecer en una vocal. Y vamos a poder encontrar, en realidad, bueno, primero hay varios tipos de tono, ¿no? Si lo pensamos como, todos han visto un pentagrama, ¿sí, verdad? Ok. Sí. Entonces podríamos pensar los tonos como un pentagrama, ¿no? Y ya ven que entre más abajo si pensamos en el pentagrama básico, ¿no? Este del clave de sol, justo entre más abajo esté, más agudo más grave es el sonido, perdón. Y conforme va subiendo más, se vuelve más grave. Lo que hace más agudo o más grave a un sonido es la cantidad de vibraciones de las cuerdas vocales, ¿no? O sea, en todo esto, lo que está de paso es la participación de la glotis, como un gesto secundario en la articulación de consonantes o de vocales. Entonces, justo los tonos se producen a través de la cantidad de veces que vibran las cuerdas para poder producir el aumento o el descenso de los tonos, ¿no? Entonces, entre más se produzca y entre más rápido sea, va a ser más agudo, y entre menos se produzcan, va a ser más grave, ¿no? Recuerden, agudo es chilloncín, y grave es más como de locutor de Radio UNAM, ¿no? Entonces, nada más por si... lo digo porque yo siempre me ando confundiendo entre uno y otro, ¿no? Y entonces, justo, cada lengua puede presentar las distinciones tonales que le parezcan adecuadas, digamos, ¿no? Que obviamente muchos, y en general los tonos, y hay estudios de algo que llamamos tonogénesis, es decir, en qué momento empiezan a generarse los tonos en las lenguas del mundo, pues es un proceso histórico, ¿no? Y entonces justo muchas veces las cantidades de tonos que tiene una lengua va a depender de, uno, cuántos contextos dieron para la tonogénesis, y también qué tanto tiempo lleva produciendo este proceso, ¿no? Entonces, entre más tiempo, lo más seguro es que tenga más tonos. La más compleja, a mi entender, dentro del área, en términos de tonos, es el triqui, que tiene 9 tonos, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de niveles que hay para entender esa distinción. Ahora, también hay que decir que por una parte tenemos estos tonos, que nada más llamamos tonos, y por otra parte tenemos una cosa que llamamos tonos de contorno. Entonces, los tonos estos que no son de contorno, simplemente es, por ejemplo, más agudo o más grave, ¿no? El maya yucateco tiene un tono, entonces lo que distingue es las vocales normales y unas vocales que suelen ser un poco más agudas. Y de estas, en realidad, el problema de los tonos es que para muchas lenguas otomangues, sobre todo las lenguas zapotecanas y el mixteco y el triqui y toda esta familia, esta parte sureña de las lenguas otomangues, son morfológicos. Es decir, el morfema va a ser un cambio en el tono. Y entonces es ahí donde uno empieza a pelearse con los tonos, porque, por ejemplo, en el otomí, en realidad el tono, aunque sí significa y sí cambia el significado, no está a nivel, digamos, morfológico, sino a nivel léxico.
Entonces, cuando tenemos un tono a nivel léxico, lo que pasa es que la palabra ya viene con su tono incluido, digamos, ¿no? Entonces, es decir, digo, yo no sé otomía, entonces voy a poner un ejemplo. Igual si la gente que está de otomía acá quiere después poner un ejemplo de contrastes entre tonos, estaría bien. Si no, bueno, pues ya ni modo. Pero por ejemplo, ¿no? Supongamos, estoy inventando, que una palabra puede ser P y otra palabra puede ser P. Y entonces esa distinción tono alto y normal, lo que nos está diciendo es que P puede ser perro y P puede ser casa, ¿no? Por poner, insisto, un ejemplo que no existe, ¿no? En estos casos, la palabra, digo, insisto, el léxico ya trae su tono integrado. Entonces sí se distinguen con los tonos, pero son parte del léxico. Y de hecho muchos a estos les llaman tonos léxicos, porque no van a estar a nivel morfológico, ¿no? O en otras ocasiones, lo que tenemos es que, por ejemplo, otra vez, estoy inventando ejemplos, no estoy diciendo que así sea en alguna de las lenguas otomangues, a lo mejor el posesivo podría estar expresado con un cambio de tono. Entonces, a lo mejor, justo, P puede ser perro, ¿no? P con el tono alto, y a lo mejor el tono bajo significa poseído. Y entonces necesitamos generar un tono de contorno para poder expresar el tono léxico junto con el tono gramatical, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esos tonos los llamaríamos descendentes, porque sube y luego inmediatamente baja para producirse, ¿no? Entonces, en lugar de tener P, tendríamos algo como P. ¿Sí se escuchó? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos entendieron? Y entonces, justo a esos los llamamos tonos de contorno. Y el problema de los tonos es que empiezan a interactuar entre ellos. Perdón, veo que están escribiendo en el chat y no había visto. Ahí dice Flor que tiene pares del otomí. Entonces, a ver, vamos a verlos para no estar jugando. Entonces, por ejemplo, fíjense. Voy a compartir esto que mandó Flor. Dejen entonces. Flor. ¿Dónde está? Aquí está. Están viendo uno que dice pares mínimos tonales, ¿no? Sí. Ok. Entonces, tenemos, por ejemplo, que el artículo plural tiene tono alto. Entonces tiene ya. Y la cosa es que toda la vocal aquí, el tono, se mantiene siempre en la misma altura. Entonces, ya, desde el principio. Y entonces dice, por lo menos el ejemplo acá, que el hígado, la palabra hígado, tiene un tono ascendente, que supongo tendría que estar escrito con la primera hacia abajo y la segunda hacia arriba, dos acentos, ¿no? No sé cómo lo escriban, por ejemplo, aquí también tienen tono bajo, lo escriben con dos puntos, ¿no? Entonces, luego también cada ortografía de la lengua, porque son ortografías prácticas creadas muchas veces por los propios hablantes, pues tienen sus propios recursos grafemáticos para explicar cuáles son los tonos, ¿no? Entonces aquí a lo mejor el tono ascendente está escrito con dos vocales. Y entonces un ascendente empezaría... Ya, es, Sí, es perdón, que Flor. en tres imágenes y en las siguientes dos dice cuál es cuál con la grafía. Ajá. A ver, entonces... Perdón, no están juntos, pero eso es. No, yo también así, nomás vi el primero y no vi lo demás, perdón. A ver, entonces, ¿dónde está el chat? Chatear. Ah, y está lo de que dice escritura, ¿verdad, Flor? Sí, esas dos de escritura dicen cómo es que escribe los tonos. A ver, no sé entonces ahora cuál compartirles porque las tres están bien. A ver. Nada más están viendo uno, ¿no? No ven las tres imágenes. Solo vemos el de pares mínimos tonales. A ver, Ajá. entonces, espérenme. A ver si esto lo puedo abrir los tres con el mismo programa y entonces solo proyectar ese programa.
No sé cómo. Entonces voy a tener que dejar de compartir esta y les pongo la otra. Entonces ahora sí están viendo, ¿no? Lo de la tilde y el tono bajo, etcétera, ¿no? Sí. Sí. Bueno, entonces nos está diciendo, ¿no? La tilde se utiliza en términos ortográficos para esta variante de otomí para hablar del tono alto. Entonces el tono alto también depende de qué llamemos alto según la cantidad de tonos que hay en la lengua. Si, no sé, esta variante de otomí solo tiene 3 tonos, entonces el tono intermedio lo vamos a llamar plano o plano. El que sea más agudo lo vamos a llamar tono alto y el que sea más grave lo vamos a llamar tono bajo, ¿no? Entonces, con esas 3 distinciones, si la lengua tuviera solo 3 tonos, podríamos distinguir entre los 3 niveles que hay en la cantidad de agudeza y gravedad que hay en la pronunciación de las consonantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos está diciendo que en su casa tiene un tono alto, que es har, y entonces todo está ya en el tono más alto. En cambio, los tonos bajos son los agudos, perdón, los graves. Les digo que yo siempre me confundo. Y ese dice que es el que no se grafica, el que no se registra gráficamente, ¿no? Que entonces en realidad esta de ser, la distinción ha de ser entre bajo es el normal y alto es el más agudo, ¿no? Entonces, ngu, ¿cómo? Eso es importante también, no lo dije antes, pero hay consonantes en el área que están nasalizadas. Tienen un gesto nasal antes de la propia consonante, ¿no? Entonces, lo que aquí está escrito en otomí, justo es este gesto de prenasalización de una consonante, ¿no? Entonces sería como ngu. Y lo que no sé, porque no les compartí el otro, a ver, espérenme. Porque los 2 puntos no recuerdo qué significan y no encuentro la imagen. Tú, Flor, perdón, ¿nos podrías decir qué son los 2 puntos? Ascendente, ¿verdad? No, a ver, déjalo, busco, no estoy segura tampoco. Yo no encuentro la imagen. A ver, ya la encontré. Profe, pero entonces, ¿cómo se registra, o bueno, cómo se representan los tonos? ¿No son convenciones? No. O sea, ¿varían? Sí. Si no, en términos fonológicos, o sea, en el IPA, sí tenemos una manera de registrar los tonos, ¿no? Que es, por ejemplo, se pone una línea vertical junto a la vocal que nos interesa, y ahí se van poniendo líneas que indican si es, generalmente el que está al centro es el normal, y así es, si van más hacia arriba son más agudos, si van más hacia abajo son más graves. Y si fueran tonos de contorno, o sea, ascendentes, descendentes, o hubiera interacción de ese tipo de tonos, se pone, por ejemplo, está aquí esta cosa, y se hace así, ¿no? A ver, déjenles busco un IPA acá, para ponerles esa parte del alfabeto. A ver. Voy, esperen, no desesperen. Lo que les voy a compartir ahora, porque esto es una locura, el IPA, para que vean cómo se hace eso en términos fonológicos, cómo se escribe, ¿no? Deben estar viendo el alfabeto fonético internacional. ¿Sí? Ok. Sí. Entonces, justo es esta parte. No hay una convención para la escritura de los tonos, depende mucho de quién lo quiera escribir y cuál convención hay en general para las lenguas de la región en que se está estudiando. Entonces, por ejemplo, eso es lo que les decía, ¿no? Si un tono extra alto puede tener 2 acentos agudos, o esta cosita con el
digamos, la parte que indica qué tan agudo es hasta arriba, ¿no? Luego, uno que solo sea alto va a encontrar o solo un acento, que parece que es la convención que se está utilizando en Otomí, o en este Otomí, que además no todas las variantes tienen las mismas convenciones ortográficas, y la ortografía es un conflicto entre las comunidades indígenas que hablan sus propias lenguas porque nunca se ponen de acuerdo. Entonces luego no sabemos exactamente cómo estandarizar la escritura, ¿no? Entonces decía, bueno, puede ser esto para el tono alto, el medio, que es el normal, está a la mitad, y luego los graves, o no, los agudos, están hacia abajo, ¿no? Pero también, por ejemplo, lo que les decía de los tonos ascendentes, descendentes, que esos son tonos de contornos, vean cómo se utilizan los dos sistemas, en realidad, para representarlo, ¿no? Entonces está esta línea vertical que nos ayuda como a establecer cuántos niveles de tonos tenemos, y luego además este que indica que está ascendiendo y este que indica que está bajando, ¿no? Todos juntos. Este, por ejemplo, sería un tono ascendente, un tono descendente, un tono ascendente que va del alto al más alto, un tono ascendente que va del bajo al medio, y un tono ascendente-descendente que primero sube y luego baja, ¿no? Entonces nos podríamos encontrar todos esos tipos de tonos en teoría en las lenguas, ¿no? Insisto, según yo el triqui justo tiene 4 de estos y 5 de interacciones, ¿no? Entonces tiene 4 tonos normales, o sea, ascendente, alto, bajo, medio, y creo que es extra alto, y tendrá unos tonos de interacción entre ellos, ¿no? Entonces hay ascendentes que van de el medio al alto, tendrán descendentes que van del medio al bajo, y los que interactúan alto-bajo entre ellos, ¿no? Y otra vez, insisto que el problema ahí es que son morfológicos para muchas lenguas, ¿no? El otomí, hasta donde yo recuerdo, justo no tiene la particularidad de tener tantos tonos morfológicos, pero justo ahí veíamos uno quizás, ¿no? Que era el de un plural, creo. Ah, no, era un adjetivo posesivo, pero no sé si hay indicación de posesión o nada más es el adjetivo por sí mismo, ¿no? No sabría yo exactamente qué es ese tono. Pero bueno, entonces, pasemos de nuevo al otomí. ¿Esto queda claro? Sí, gracias. Sí. Ok, bueno, entonces, justo ahí es donde vamos a encontrar nuestras dificultades en el desarrollo de las fonologías de, sobre todo, las lenguas otomangues y el maya que tiene un tono, ¿no? Que tenemos los tonos que son nada más niveles, tonos de nivel, y los tonos de contorno, que son estos de acá, ¿no? Y entonces, otra vez pasemos ahora sí el otomí. Y a ver, ahí deben estar viendo el que veíamos antes, ¿no? Sí. Y entonces tenemos que, ya decíamos, la tilde representa el tono alto. Entonces estos son los tonos de nivel, que solo están altos durante toda la realización de la vocal. Entonces tenemos har, gu, y eso es en su casa. Ya, que es un adjetivo posesivo, da, ñuni, que es comí, y ga, hoki, que es lo hiciste. Luego tendríamos go, que el tono bajo estamos viendo que no se grafica, y tendríamos, bueno, No encontré lo de los puntitos, las diéresis. No. sabes que han de ser vocales, Flor, no han de ser tonos, han de ser más bien algún tipo de vocal central, porque las tienen también las cis, supongo que las cis, las cis con diéresis han de ser que esa es una convención generalizada para escribir esa vocal, ¿no? Entonces la A con diéresis no sé cuál sea, pero debe ser una vocal, más bien. Yo fui el que se obstinó con que eso era tono. Y bueno, entonces vemos que el tono bajo no se registra, y entonces todas estas lo que tienen es el tono bajo, que es seguramente el medio, y por eso no tienen ningún otro tipo de grafía. Entonces tenemos gu, tapi, o tepi, ma, si, de. Y aquí hay un par mínimo entre esta vocal, que quién sabe cuál sea, y esta que debe ser una E.
Nani y Sheni. Y lo que quién sabe que sea también, sea lo que está debajo de la E, ¿no? Habría que ver esta ortografía que está representando con eso. Y entonces, para el otomí, tendríamos también, esta, que es que el tono ascendente se registra con doble vocal, y entonces el ascendente justo va de abajo hacia arriba. Entonces tenemos ngu, ngu, y empieza en el tono normal y va hacia uno más grave, ¿no? Igual aquí. Pensando que esto es una A, que probablemente no lo sea, esto es ta, pi, ta, ta. ¿Sí se escucha cómo va ascendiendo el tono? Otra vez. Sí. Ta, ta. Si les suena un poco de repente a su idea que tienen de chino, es porque el chino hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ta, si, de, nani, esta cosa, no sé qué significa lo que está debajo de las es, sheni, si y ñu. Y entonces eso es lo que nos permite saber cuál es nuestro tono al ascendente. Y bueno, esta es la otra parte que ya habíamos visto, ¿no? La tilde se utiliza para representar el tono alto. Y entonces, con estos datos que nos presenta Flor, por lo menos podemos ver que el otomí tiene tono alto, tono bajo y tono ascendente. Y entonces tendríamos 3 tonos para esta lengua, ¿no? Habría que ver si no hay más tonos. Otra vez, insisto, el otomí, hasta donde yo sé, todas las variantes, el tono viene ya con su palabra. Y entonces justo había unos pares mínimos, ¿no? Entre sí con tono ascendente y sí con tono pleno, ¿no? El medio. También creo que había uno con de versus, no, era con tono alto, de versus de. Y entonces justo vemos cómo el tono nos está ayudando a distinguir palabras que, digamos en términos léxicos. Esto es las lenguas otopames, si se acuerdan, las otopames son un grupo dentro de las otomangues, tienen estas características. Las lenguas otomangues, que son de las familias o de los grupos zapotecanos, son las que van a tener los complejos fonológicos más difíciles en términos de tono, ¿no? Entonces, si no mal recuerdo, Iván fue de los que eligió zapoteco, y ustedes van a estar sufriendo un poco con eso, pero justo la persona que pensé que les podría ayudar es una fonóloga bastante buena y que estudia algunas variantes de zapoteco, ¿no? Entonces, creo que les puede ayudar mucho ella a ese tipo de particularidad fonológica, ¿no? Sí, porque estaba viendo unos ejemplos que tenía apuntados. Uh-huh. Y sí hay variación. Ahorita, si quieren, les pongo los ejemplos. Sí, si nos los escribes en el chat estaría bien. Entonces, en lo que Iván escribe esos ejemplos en el chat, y ya sé que muy a grandes rasgos fue una clase de fonología, insisto, no hemos visto nada de procesos fonológicos. Van a encontrar que hay varios procesos fonológicos en las lenguas mesoamericanas. Uno, el más gustado, creo, en el área, es la palatalización. Entonces, cuando algo se palataliza, así como en el español, ¿no? Que produce segmentos palatales, también acá vamos a poder encontrar con algunas lenguas otomangues y con las lenguas mijezoqueanas, una gran cantidad de procesos de palatalización, ¿no? Y además otra cosa que tenemos siempre que describir es los tipos de consonantes que de sílabas que permiten las lenguas, ¿no? Generalmente la sílaba prototípica va a ser consonante vocal, y esa va a estar en todas las lenguas mesoamericanas, y después a partir de esa sílaba, los tipos silábicos se van a ir complicando y son específicos para las lenguas, ¿no? Podemos encontrar, por ejemplo, el náhuatl tiene sílabas vocal, consonante vocal, en algunos casos raros vocal consonante, y luego vamos a encontrar casos rarísimos que tengan consonante, consonante, vocal, consonante. Más no llegan. El mije, por ejemplo, si no mal recuerdo, tiene consonante, 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 vocal, consonante.
Entonces tenemos 3 consonantes en ataque, una vocal como núcleo vocálico y otra consonante como coda. Entonces, digamos, esos serían como los grupos consonánticos más complejos. Ya, perdón, Iván, ¿ya tienes los ejemplos? ¿Ya los apuntaste? Ah, sí, Sí, ya. ya los puse. ¿Nos explicas qué es lo que está ahí, por favor? Sí, el primero es como un alargamiento de la vocal, es na. El segundo es pues como una en español, na. Ujú. El otro es como, es que ese no me acuerdo bien. Ha de ser ascendente, ¿no? Ujú, ¿Cuál? seguramente. Uno de los dos. Ah. Y el otro es como cortado y ascendente, como na. Claro, es que además, justo las lenguas otomangues, luego, justo dos tipos de suprasegmentos que tienen son el tono y la glotalización. Entonces se pueden combinar. Y yo creo que eso que tienes ahí como na es la glotalización junto con el tono, no sé si ascendente o alto, ¿no? Pero justo ese es donde está la complicación de esas lenguas, ¿no? Por eso esas lenguas solo las trabajan casi fonólogos, porque hay que, pues sí, saber mucho PRAT y mucha fonología para entender la morfología de la lengua, ¿no? Que está puesta en los tonos y en la interacción entre tonos. Entonces, en realidad son lenguas bastante interesantes, pero sí hay que tener muy buen oído para aprenderlas, ¿no? Yo por eso, la verdad, no me meto porque tengo muy mal oído. Ok, bueno, entonces, yo sé, insisto, que fue una clase muy rápida de fonología. Yo espero que quienes estén tomando fonología ahorita, pues puedan preguntarle con quien estén tomando. Y pues si tienen dudas de fonología y no le quieren preguntar a quien les esté dando fonología o ya la pasaron, pues bueno, también podemos resolver cualquier duda que tengan por acá, ¿no? Yo me comprometo a estar atendiendo sus dudas fonológicas. Y bueno, además les decía que ya en este momento me faltan algunas lenguas, pero les voy a decir de cuáles ya tengo, pues ya hay quien pueda acercarse a ayudarles, ¿no? Todas las personas son lingüistas, en algún caso es lingüista y hablante nativo de la lengua, entonces pues sí son personas que han estado comprometidas justo con esos estudios, ¿no? Entonces, a ver, quienes trabajan otomí me escriben, quienes trabajan maya me escriben, quienes trabajan tzotzil, quienes trabajan zapoteco, quienes trabajan mixteco, quienes trabajan chontal y quienes trabajan chol me escriben a mí. Me escriben a mí para darles los contactos, ¿no? Hay un grupo que trabaja náhuatl, pero entre las personas que trabajan náhuatl, también hay alguien que sabe náhuatl bastante bien, entonces supongo que no tendrán más problema con ello. Y si llegan a tener dudas, pues ya yo me encargo de los de náhuatl, ¿no? Que es la lengua que yo puedo decir que trabajo. Entonces, ¿dudas después de estas 2 horas de fonología? Pero no es de fonología. Sí, bueno, no importa si no es de fonología. Los de Tojolabal no le escribimos, ¿verdad? Denme chance, es que todavía no contacto ni a la persona que trabaja Tojolabal ni a la persona que trabaja TENEC. Creo que Ok. me faltarían, pero yo espero que ya en la próxima semana haya logrado contactarme con ellas. Sí, está bien. Gracias. Ok. Sí, perdón, es que justo yo no conocía a nadie directamente, entonces tuve que preguntarle a más personas, ¿no? Que exactamente quiénes podían trabajar esas lenguas. Pero sí, espero Sí. que la próxima semana hayamos logrado entrar en contacto. Vale, gracias. Y lo de la tarea. Bueno, además de que yo voy a subir un breve ejemplo de cómo podría ser la tarea, que no está la verdad, tan profundizado. Justo ustedes tampoco tienen que profundizar demasiado. Los de Mixteco y Zapoteco, ustedes sí, ¿no? Tienen que hacer una descripción de qué consonantes tiene la lengua, y entonces vamos a seguir esta distinción entre pulmonares. La voy a escribir en el chat a ver si queda bien. Pulmonares, que tiene a su vez obstruyentes y resonantes. Entonces eso sería un grupo, ¿no? Las obstruyentes y las resonantes, y qué consonantes hay, y más o menos
pensando en esto que decía Frida de la simetría, justo pensar, intentar describir si hay simetría en esos sistemas fonológicos. ¿Cómo saben si hay simetría? Pues justo que para todas las partes del sistema fonológico, más o menos se mantengan las mismas distinciones en todo el sistema, ¿no? Entonces, si tienen obstruyentes sordas, lo que hay que esperar es que todas las obstruyentes sean sordas, ¿no? Si hubiera alguna sonora por ahí, lo que habría que esperar entonces es que todas tuvieran o utilizaran el recurso de distinguir entre consonantes sordas y consonantes sonoras. Si justo no lo hacen y hay un sistema nada simétrico, pues también decirlo, ¿no? Este sistema está medio raro y probablemente sea por algún proceso de cambio fonológico, yo qué sé, ¿no? Entonces eso respecto a las pulmonares. Sí, a Trubetskoy. Dejen ver si consigo el libro en línea, porque lo acaba de editar el Colmex, una versión nueva, y no sé si ya ven que el Colmex sacó unos libros en línea, y no sé si es entre los libros en línea, pero si no, déjenme buscar a ver qué encuentro yo de bibliografía accesible, también en términos del lenguaje que utilice, para que puedan tener un poco más de criterios fonológicos, ¿no? Si no, pues ya yo intento escanear el de Trubetskoy y para que lo vayan ustedes haciendo, ¿no? Ahora, entiendo que la parte de fonología en general es la que más se nos complica, ¿no? Porque en realidad, pues sí, no vemos mucha fonología en la carrera, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte específicamente podemos ir haciéndola con más detenimiento y no importa que no esté para la próxima semana, donde vamos a comentar la parte etnográfica, ¿no? Sino que puede irse retrasando un poquito más, y el chiste es que al final del semestre la tengan integrada a este trabajo final, ¿no? Entonces justo para que puedan y tengan tiempo de leer otras descripciones fonológicas y preguntar y meterse con más calma al tema, digamos, con este no tienen que correr, ¿no? Yo ya voy a subir a la carpeta de Náhuatl Clásico la parte de fonología de esta variante lingüística del náhuatl. Igual es una descripción bastante rápida, ¿no? La verdad, lo hice como material para la clase náhuatl que estoy dando, entonces también es muy esquemática, ¿no? Si hubiera que profundizar, pues después yo también iré profundizando en las estructuras silábicas, sobre todo, que fue lo que no puse, ¿no? Entonces sí, les paso lecturas y van a tener que hacer esa descripción, decíamos, ¿no? Primero, por una parte, las consonantes pulmonares, distinguir obstruyentes y resonantes, ver si hay consonantes no pulmonares, qué consonantes no pulmonares hay, y también hablar de las vocales, cómo están organizadas, si hay algún tipo de distinción por fonación, es decir, si hay estas glotalizadas, que también llamamos creaky voice, o voz murmurada, que es otro tipo de fonación, o si hay distinción entre vocales modales y nasales, etcétera, etcétera. Y al final, y eso sí, ¿no? Solo los que trabajen maya y los que dijeron mixteco, zapoteco y otomí van a tener que hacer una parte que hable de los tonos de la lengua. ¿Ok? Sí queda claro entonces más o menos qué hay que hacer, ¿verdad? Ok. Sí. Y entonces la próxima clase empezamos con una breve exposición de cada lengua, de la parte etnográfica, ¿no? Cuando se hablan de esa, a qué familia pertenece, a qué rama pertenece de esa familia. Y no me va a dar tiempo, perdón, de hacer un video. Entonces vamos a repetir un poco esta dinámica en la próxima ocasión. Tanto en la medida en que no hay mucho generalizado en términos de los nominales del área, es decir, como que hay ciertas características muy generales como los tipos de posesión y así, pero ya cada lengua, el resto de la clase nominal la trata de manera diferente, pues voy a exponer brevemente, intentando ser sistemático, el sistema nominal del náhuatl, justo para que ustedes se den una cuenta de cómo funcionan los sustantivos en estas lenguas, ¿no? Entonces también de tarea queda que hagan un poquito de investigación de cómo son los sustantivos en la lengua que están trabajando, ¿no? Esto todavía no lo tienen que escribir, solo vayan viendo qué características tienen, así a la hora en que vamos exponiendo, ustedes ya tienen dudas, y entonces podemos ir con las dudas creando la exposición general de qué características tienen los nominales en estas lenguas, ¿no? Entonces, ¿queda claro qué queda de tarea? Sí. Okay. Sí. Bueno, entonces,
Si no tienen más dudas, pues ya, aquí dejamos la clase y nos veríamos en una semana. Maestro, una pregunta. ¿Después podría enviarnos la grabación de esta clase? Sí, he estado teniendo problemas con mi internet, entonces no he estado subiendo las grabaciones, pero voy a intentar durante el fin de semana irlas subiendo para ver si ya quedan, y entonces también las subo al canal de YouTube y se las pongo en el Classroom, ¿no? O en el grupo de Facebook. Sí, muchas gracias, pero más bien me refería al de aquí de Zoom, la que grabó ahorita. Sí, yo hablo de Sí. eso también. Ah, bueno, sí, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan buen fin. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias, Diego. Hasta fin. Hasta luego. Hasta luego.